Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La ciudad de Atlantis no es el nombre que hemos puesto nosotros, se lo ha puesto NASA, Atlantis. NASA o aquellos que comenzaron a explorar Marte, posiblemente NASA, con las primeras misiones. Concretamente, en este punto, dentro de Marte, y vamos a ubicarnos dentro de Marte, mirad, es este barrido que ha hecho la MRO, la Mare Corners Orbiter, con su cámara HiRISE de alta resolución. Bueno, pues ha efectuado un barrido en este punto, y no es nuevo el barrido, lo hizo en el año 2010, pero claro, como son decenas de miles de imágenes, pues es muy difícil de poder analizarlas todas. Recordemos que las imágenes que nos generan este tipo que nos entrega NASA son gigantescas. Por ejemplo, veis aquí donde han mezclado el IR, infrarred, ¿no?, las capas de infrarrojo, y entonces sale una proyección de mapa de 344 megabytes. Son imágenes muy grandes que principalmente lo que hay que intentar es trabajar con las Merge RGB, Red, Green, Blue, y aún así hay que corregirlas el color, porque tiene una acusada tendencia natural a modificar los colores con respecto a lo original, y eso se hace con el histograma. Pero no vamos a entrar aquí en un cursillo de utilización de los histogramas de color, y sí deciros que este barrido que efectuó NASA en el año 2010 encontró algo que a mi juicio es geológicamente muy difícil de explicar de manera natural. Es más, lo que ahí se muestra me recuerda bastante más a una ciudad enterrada por las arenas, la ciudad de Atlantis, que a una formación natural. Vamos a ir a ello y vamos a explicaros punto por punto, porque creedme, son muchos los puntos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos dentro de Marte. Como he dicho, este es el barrido que han efectuado, y nosotros, si echamos para atrás, nos damos cuenta de que ese barrido que han efectuado está situado aproximadamente, y sin aproximadamente, está situado en una zona ecuatorial. ¿Lo veis aquí? Chiquitito. Ahí. Es una zona ecuatorial de Marte, en Ecuador. Y dentro de esa zona ecuatorial, bueno, pues efectuó un barrido, concretamente la MRO, con su cámara HiRISE de alta resolución, el 24 de agosto del año 2010. Tenéis los datos, podéis incluso ir al Google Earth, coger la opción de Marte y ahí está todo. Bien. Pero vamos a centrarnos en lo que allí aparece. Bueno, vamos a centrarnos en la imagen. La imagen es inmensa. Es muy grande. Cada píxel de esta imagen aparentemente deben ser 50 centímetros en la realidad. Pero es que esta imagen almacena un montón de misterios. Este vídeo no tiene desperdicio, créame, ya verá cuando se lo vayamos enseñando. Vamos al primero de ellos. El primero de ellos es una inmensa ciudad que hay concretamente en Marte, y más concretamente en la zona a la que os estamos llevando. Bien. En principio, lo que vemos son pequeñas formaciones regulares, pero a medida que nos acercamos, aparece la sorpresa. Mire usted lo que se ve aquí. Es como una ciudad, la ciudad de Atlantis en Marte. Ya es curioso que NASA haya dado el nombre de Atlantis, Atlantis, destruida, la ciudad de los Atlantes por un cataclismo. Pues aquí vemos como una ciudad, y mire usted, si es observador, verá que incluso se pueden ver calles, plazas, rampas, muros, murallas, carreteras. Se pueden ver todos los elementos característicos que pudiera tener una ciudad. Disculpe si el programa va a golpes, como está viendo, porque el fichero es inmenso, es muy grande, tiene que mover mucha memoria. Pues que esta zona es tremendo lo que hay aquí. Mire usted esta zona, incluso aquí. Fíjese, si me apura, vamos a intentar hacerlo. Si me apura, se ve como una pequeña ciudad, como una pequeña plaza. Mírela. Una plaza, aquí hay otra zona circular, aquí hay una estructura en el centro,
que a su vez tiene otra en la parte superior. Aquí hay una rampa, se puede ver. Incluso encontramos cosas tan interesantes como una bifurcación. ¿Lo ve usted? Una bifurcación hacia un lado, hacia otro. Desde luego, no tiene desperdicio. ¿Qué es todo esto? ¿Imaginación mía? Vamos a cogerlo deportivamente, pero desde luego explicarlo de manera caprichosa, porque la naturaleza de manera caprichosa, quiero decir, ha decidido construir eso. Me recuerda mucho a una ciudad enterrada bajo las arenas del desierto, sobre la que han pasado muchos años. Y además, si mostramos otro aspecto interesante y nos preguntamos por qué ha aflorado esa ciudad, mire usted cómo en lo que le voy a marcar ahora, vamos a marcarlo, hay como una especie, digamos que, de elevación, como que esto fuera un valle, como que fuera un valle entre el punto A y el punto B, de tal modo que los elementos geológicos o los elementos ambientales, como los fuertes vientos, etcétera, que hubiera aquí, han permitido que esa parte no se enterrase, tanto de un lado como quizás de otro. Vamos a ponerlo aquí, aquí se verá mejor. ¿Lo ve? Entonces, nos ha permitido o ha permitido que esta zona se haya conservado, entre comillas, lo suficientemente bien. Vamos a continuar porque la zona es muy rica. Esa en concreto, además, cuando usted vaya, si quiere, cuando usted vaya a este punto, verá que hay como un cinturón. Y mire usted, se lo voy a dibujar. Un cinturón que es aproximadamente esta zona que yo le estoy marcando. Esta zona que yo le estoy marcando es como que formara parte de la propia ciudad, o por lo menos lo que se puede ver de ella. Tan perfecto como aquí, ahora podemos ir a otro punto y lo puede ver, no lo encontramos dentro de esta inmensa imagen. Mire usted, la distribución, en algunos casos es un bajo relieve, en otros un alto relieve, las formas son suficientemente geométricas, e incluso el paralelismo que existe tanto en una dirección o en otra, así como sus formas perpendiculares, yo sinceramente encuentro una difícil explicación a lo que aquí estamos viendo si lo tenemos que explicar dentro de un contexto de geología natural. Me gustaría que viniera un geólogo y dijera, oiga, pues sí, mire usted, eso en la Tierra también existe, está en todos los lados. Como ya he dicho antes, me recuerda a una ciudad enterrada bajo las arenas del desierto, en varios puntos. Incluso mire usted aquí, donde se pueden ver lo que pudieran ser edificios mucho mayores. Hemos dicho que la resolución de cada píxel eran 50 centímetros, con lo cual estamos hablando de que esto puede ser una edificación perfectamente de 8 metros de largo o 10 metros aproximadamente, que pudiera tener una vivienda convencional. E incluso en esta zona, también aquí, se puede ver también un paralelismo muy evidente. Quiero llevaros a otro sitio, porque la imagen da mucho de sí. Otro sitio en concreto, dentro de esta imagen, que es este que voy a marcar. Vamos a ver. Mirad, este que ha aparecido aquí nos muestra algo que a mí me cuesta mucho explicarlo. Vamos a acercarnos para que lo vean todo su contexto. Mire, observe. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo ahí? Se lo voy a explicar. Aquí hay como una pequeña rotura del terreno. ¿Lo ve? Una rotura del terreno. Que genera una sombra debido a que la luz solar está en esta dirección. Y tiene una altitud. Una altitud, una cota, en concreto una altitud. Y en la sombra se aprecia un objeto que es este de aquí. Vamos a quitar todo.
que lo vea mejor. Ese objeto que hay ahí. Ese objeto que hay ahí, si usted lo observa correctamente, tiene características complejas de explicar. En primer lugar, parece que tiene una geometría. Parece que tiene una geometría. En segundo lugar, el color delata que no pertenece o está compuesto del mismo material que los sedimentos superficiales existentes en el terreno que hay alrededor. Es distinto. En tercer lugar, está como escondido, ahí dentro, encastrado. ¿Cómo ha podido llegar ahí? ¿Cómo es posible? En tercer lugar, brilla mucho. Quiero decir, su superficie parece mucho más pulida o mucho más blanca. Hay las suficientes preguntas dentro de este cuerpo que estamos viendo como para que, sinceramente, bueno, pues alguien decidiese enviar un robot a ese punto. Os voy a decir algo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando hacían análisis de mapas de guerra, iban aviones furtivos, fotografiaban sobre el terreno a gran altitud, y entonces había analistas fotográficos que decidían si en una zona había o no tropas o había elementos militares que pudiesen ser susceptibles de ser atacados. Y estoy convencido, porque he tenido la oportunidad de ver a algunas de estas personas hablar, que por mucho menos que esto, en la Segunda Guerra Mundial mandaban aviones de exploración o pertrecho militar para ver qué es lo que allí había. Pues mire, esto, un ovni, aquí. Vámonos a más sitios. Quiero llevaros a otro sitio. Un sitio que está un poquito más apartado de este. Vamos a ir concretamente aquí. A este punto de aquí. Coloquémonos en esta parte. Y mire usted, ¿recuerda el anterior objeto que había extrañamente escondido en la roca y que le he mostrado? Pues aquí tenemos lo mismo, pero más pequeño. Voy a quitar el círculo para que lo pueda apreciar mejor. Bien. Y le voy a explicar qué es lo que, a mi juicio, aquí se puede ver. Vamos a ello. Es como que esto fuera el acceso a alguna cavidad. A ver, lo ponemos así. Vamos a poner una flecha. Como que fuera el acceso a una cavidad. Como un túnel. ¿No lo ve? Es como un túnel. Esta parte de aquí. E incluso esta parte de aquí también parece que es otro acceso. Vamos a hacerlo mejor, más grande. Otro acceso. ¿Lo ve? Tanto uno como otro tienen unos extraños elementos diferentes sobre el terreno, como son estas piezas, pequeñas piezas brillantes, que son muy pequeñas. Si estamos hablando de que tiene 50 centímetros cada píxel, estamos hablando de que eso que hay ahí tiene entre 1,5 metros y 3 metros. Es muy chiquitito. Claro, evidentemente, si hablamos de 50 centímetros cada píxel, más o menos, no me he puesto tampoco a contarlo, podemos pensar que este acceso tiene pues algo así como unos 5 metros de altura. Sería una medida razonable para un túnel en el cual se metiese algo en la parte interior. Ahí está, lo puede usted ver. Vámonos a más sitios, porque hay muchos más. Como ya he dicho antes, esta imagen es absolutamente reveladora. Yo sé que el vídeo es largo, pero créame, merece la pena. Hubiera podido ser mucho más largo si le muestro todo lo que ahí está, pero nos hubiéramos ido a más tiempo del que es necesariamente deseable. Vámonos a otro sitio. Este otro sitio está situado más abajo. Fíjese usted, ya llegados a este punto, mire qué cosa más curiosa. ¿Ve este promontorio que estoy marcando? Este que estoy marcando. ¿No le parece un poco antinatural? De hecho, es como que estuviera a distintas alturas. Una, vamos a hacerlo más grande. Una, otra, ¿lo ve?
Interesante, ¿verdad? Vamos a ese sitio que hemos dicho que íbamos a ir a ver. Está un poquito más abajo y está situado concretamente aquí. Bien, el punto en cuestión es este. A ver si aparece. Ahí está. Vemos también nuevamente unos afloramientos que nosotros hemos pensado que no son demasiado naturales. Incluso, mire usted, vamos a hacer un zoom. O sea, es que se ve claramente. Se puede ver claramente formas absolutamente regulares como esta. Mire, vamos a quitarla. Incluso esto, más que un cráter, parece, pues, no sé, como una especie de depósito. No sé. Es aquí, en el punto que le estoy marcando. Todo esto que hay alrededor, todo esto, desde luego, para que la naturaleza empiece a tener caprichos de este tipo, a mí me cuesta poder explicarlo. ¿Cree usted que es normal? Habría que llamar a un geólogo y que nos dijera, pues, puede ser. Aunque ya sabéis lo que ocurrió en el informe Warren, ¿no? Hace muchísimos años, en el 67 o 66. Que llevas a un científico y es capaz de demostrarte cualquier cosa. Cuando le dijeron que a Kennedy, cuando le dispararon, la bala entró por un lado, giró por otro, volvió por otro sitio, hizo un extraño giro alrededor, se metió por el asiento de Connally, le dio en el hombro, posteriormente rebotó en la muñeca para acabar finalmente en el asiento, en la puerta del conductor, en la guantera intacta. Ahí llevaron un científico para ver si se podía mostrar experto en balística, que por cierto trabajaba para NASA. Y claro, ese científico, después de ser sometido a muchas preguntas, al final dijo, hombre, pues puede existir una posibilidad entre 1 millón o entre 2 o entre 20 de que eso suceda. Y como hubo una posibilidad, se aceptó. Pues esto es lo mismo. Puede haber una posibilidad geológica de que esto de manera natural suceda. Lo que yo llamo la teoría de la bala mágica. Pues lo mismo. Aquí la tenemos. Vámonos a otro sitio. Está aquí. Concretamente nos vamos a ir a este que os voy a marcar. A ver, mirad. Quiero mostraros algo que me pareció curioso dentro de lo que es el contexto de la propia imagen. Y está en este punto. Mire usted el entorno. Aquí. Mírelo. Para ser una piedra que ha caído o que sean los restos de algún tipo de movimiento geológico, volcán, vete tú a saber qué, ¿no le parece que ha caído muy vertical? Y que entrega una sombra demasiado larga. Tienen una cierta longitud, ¿eh? Estamos hablando de que si son 50 centímetros por píxel, 1, 2, 3, 4, 5, tal vez 6. 3 metros de altura por 50 centímetros de anchura. Como una especie de cilindro ahí colocado en vertical. Curioso, ¿eh? Quiero llevaros al último sitio. No me es grato hacer vídeos demasiado largos, pero cuando hay cosas interesantes hay que hacerlos. Y en este caso, creo que hay las suficientes cosas interesantes como para incluirlo. Vamos a ese sitio, que está bastante más abajo. Bastante. Fíjese usted en las formas, el contexto, ¿eh? En las formas, la regularidad que tienen a cierta altura. ¿Lo ve? Vámonos a este sitio. Nuevamente vemos como una pequeña elevación del terreno, bastante abrupta. Vamos a quitarlo para que lo puedas ver claramente. ¿Veis? Esta elevación del terreno de la que estamos hablando. Vamos a ponernos aquí. ¿La veis? Y de repente de ella afloran objetos con una angularidad muy sospechosa. Vamos a quitarlo y vamos a hacer un zoom sobre el mismo. Mírelo detenidamente. Es extraño, ¿verdad? Es bastante extraño todo el contexto que hay en este punto. Peculiar como poco. ¿Por qué afloran esas rocas? Como que hubiera una formación, como una especie de elemento artificial enterrado parcialmente por una
por una brecha, por una falla en superficie, por una especie de... Además, la dureza del terreno no tiene tanta erosión como en otros puntos. Bueno, pues nos da que pensar. Pero lo dejamos aquí. Hay mucho más en esta imagen. Hubiéramos hecho un vídeo de 2 horas de duración, nada aconsejable, en el que hubiéramos visto detalles sorprendentes. Lo quiero dejar en este punto. Como siempre digo, saque sus propias conclusiones. Es imaginación mía. Déjelo en stand-by. Puede ser cierto. Es interesante. ¿Perteneció a una antigua civilización marciana? Yo creo que sí. Lo dejo aquí. Como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.